Durante esta Pascua, que son 50 días desde domingo de resurrección, estamos haciendo un anuncio querimático continuo en nuestros apóstoles, el libro de Lucas, los evangelios, Marco, Mateo, Lucas y Juan. El querigma consiste en anunciar un hecho de fe real, de Cristo glorificado, resucitado. Y se anuncia el querigma con todo aquello que implica la vida de Jesús histórico, y la vida de la comunidad pospascual en Cristo resucitado. Eso es una continuidad, ahí no hay división, es un proceso continuo de un hombre histórico, Jesucristo, y el hombre, Cristo de la fe, Jesús el Señor. Hoy Pedro, después de cuando ya Jesús a ellos les abrió el entendimiento, el Espíritu Santo, ya Pedro sale, y los apóstoles y la iglesia toda hasta hoy sale a predicar un querigma con toda la fuerza y con toda la esperanza y la profecía posible. Porque el querigma es algo puntual que ocurrió y sigue ocurriendo. Y el querigma también, ¿no?, se inmiscuye en lo social, y desde ahí hacemos la profecía o hacemos las reflexiones o las homilías para ir limpiando el ser humano. Por ejemplo, hoy habla el Evangelio de surgen miedos en su interior. ¿Por qué se alarman? ¿Por qué se aterrorizan? ¿Por qué tanto miedo? Como hoy hay mucho miedo. Entonces, ¿qué hace el querigma, no? El querigma no es que se actualice, el querigma siempre es actual. Hay que eso nada se actualiza. El querigma es siempre novedoso. En la palabra de Dios nada es de actualizaciones. ¿Quién dijo eso? La palabra de Dios siempre es novedosa y es novedad. Entonces aquí no hay nada que actualizar, que releer. Sí releemos el querigma desde unas situaciones humanamente concretas, pero la palabra de Dios no se actualiza, es permanentemente nueva, novedosa, liberadora, sanadora, y abre entendimientos y abre horizontes de comprensión. Hoy Pedro, igual como estos días, se levanta con la voz propia de él, pero con la parresía, la fuerza del Espíritu Santo, que le pone a hablar ya sin miedo, y enrostra el delito de aquellos que han hecho con Jesús, el Nazareno, el histórico, que ya el histórico está resucitado y glorioso. Es igual, es una iluminación realmente de Pedro y de la iglesia hasta hoy, una iglesia iluminada por la luz de Cristo resucitado, que nos implica un anuncio con la fortaleza y el corazón puesto en este anuncio. Dice Pedro a esta gente: en aquellos días Pedro dijo al pueblo, ya primero se lo dijo a los manactes, a los sacerdotes, a los escribas, a los maestros de la ley, ahora a todo el pueblo: el Dios de Abraham, o sea, el Dios nuestro, el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron, de quien renegaron ante Pilato cuando había decidido liberarlo, porque Pilato en la pasión de Jesús era un pagano. Pilato era un pagano, pero Pilato intuía en su corazón que este hombre era un hombre sano, bueno, que no había ningún delito, no había ninguna situación anormal, pero los falsos testimonios, como hacemos hoy también la humanidad, algunos falsos testimonios, falsos testigos, para que éste fuera condenado por Pilato, que fue quien lo mandó a la cruz, por instigación del pueblo de él. Y ustedes, dice él, ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron el indulto de un asesino, matando al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, sé que lo hicieron por ignorancia, al igual que sus autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados. Entonces ahí Dios en Pedro da una pista para que el pueblo de Dios y todos los pueblos de la humanidad, del mundo, se conviertan y los pecados sean borrados mediante la sangre del Cordero Inmaculado y Santo e Inocente, que es Jesús el Señor. Mediante esa sangre somos liberados. Cuando yo creo en esa sangre, cuando yo creo en Él, cuando me adhiero al querigma, entonces Dios me da capacidad de una metanoia, de una conversión profunda, y mis pecados son borrados por creer en el santo nombre de Jesús el Señor.
Cordero inmaculado y santo y puro y santificado. Hermanos, pues, y el Evangelio sigue en la línea, sigue San Lucas haciendo un querigma, pero un querigma con fuerza, un querigma que es una experiencia de una iluminación del Espíritu Santo, de Cristo Jesús, en toda la iglesia. Hasta hoy seguimos iluminados, predicando una continuidad. No hay ruptura entre Cristo, entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. No hay ruptura, es el mismo. Uno terrenal y el mismo se hace glorioso. El mismo Jesucristo. Ahí no hay ninguna conjetura a dudas. Ahí no hay lugar a dudas. Es el mismo Señor. Una continuidad. Es una continuidad de un hecho real, procesual, pedagógico de Dios Padre para llegar a este punto. Jesús llega hoy. En los últimos están comentando los de Maús, qué pasó con ellos cuando iban de camino con Jesucristo y cómo se reconoce al partir del pan. De Jesús se da a conocer cuando parten del pan. Y aquí ante estos que están aquí encerrados, por medio de los judíos, llega Jesús y les dice: paz a ustedes. Ellos se aterrorizan, se llenan de miedo, creían en ver un espíritu, en términos de novelescos, un fantasma. Y Jesús pregunta: ¿por qué se alarman? ¿Por qué son dudas en su interior, en su corazón? Miren mis manos. Y se reconoce al partir del pan y también en las manos, que ahí están los huecos, las huellas de la pasión del Viernes Santo. Pero estas huellas ya son gloriosas y cruentas. Las anteriores eran cruentas, sangraban. Estas no sangran, derraman misericordia. Ese es lo que hay que, igual que aquellas. Aquellas igual, derramaban sangre humana y también derramaban misericordia. Y estas ya no sangran, el Cristo resucitado, pero emanan, derraman misericordia a aquellos que somos en el corazón miserables. Nuestras miserias son sanadas por las llagas de Jesús nuestro Señor. Pálpenme, tóquenme, que un espíritu no tiene huesos y carne como ven que tengo yo, y pide comida, porque los fantasmas no comen, los espíritus no comen, no comen, y el que es glorioso pues no va a comer. Y ya como está ahí, Jesucristo está ahí vivo ante ellos como era aquel de la historia, pero aquí está glorioso, pero igualmente palpable, tangible, visible, audible. Tres verbos que usa la palabra ahí humanamente: tocar, ver y comer. Entonces, hermanos, él pregunta para probar que es él mismo. ¿Tiene algo que comer? Sí, aquí hay un pedazo de pan y pez, y Jesús comió delante de ellos, porque los fantasmas no comen, espantan, ahuyentan. Este atrae porque ama, porque quiere, que nos ama a todos. Y mientras tanto, me explica las Escrituras como hizo con aquellos del camino, y les ilumina la mente y el corazón se ilumina y salen a predicar un nuevo camino, una nueva luz. Estos son unos hombres cristificados en la palabra y en su testimonio. Y Jesús, de hermanos, ¿te acuerdas estos días que decimos que Jesús nos llama hermanos? Le dijo a María, a Magdalena, allá en el sepulcro vacío: díganme a mis hermanos. Ahora dice a ellos: ustedes son testigos de esto, que yo estoy resucitado. Anuncien, pasen por Jerusalén y extiéndanse a todo el mundo anunciando que yo estoy vivo, que aquel que murió el sábado, hoy domingo estoy vivo, resucitado y glorioso para honra del Padre Dios. Que Jesucristo nos llene de alegría al saber que Él está con nosotros. No estamos solos, estaremos con Él hasta el fin de los tiempos, dice Jesús en Mateo 28:30. Esa es nuestra reflexión de hoy. Los miedos que hoy tenemos, pues irán. Y me recuerda a mí que estoy aquí en la iglesia cerrada, trancada, como los discípulos, por miedo. Pero algún día esas puertas serán abiertas. En la iglesia diocesana, en la iglesia local, nuestra parroquia, volverá con la fuerza del Espíritu Santo y la alegría de siempre, y la iglesia abarrotada de cristianos católicos escuchando la maravilla que Dios hace en la palabra de Él. Algún día las puertas serán reventadas para que entre todo aquel que desee escuchar la buena noticia, que es un Cristo que nos quita el miedo y el terror y nos invita a ser de Él testigos en la palabra, testigos de Dios, para que todo aquel que nos escuche crea que Cristo vive, porque hablamos de una experiencia igualmente apostólica.
No es repetir un cuento, no es repetir un querigma, no. Es vivir el querigma, es vivir el anuncio de Jesucristo resucitando nuestras propias vidas. Y como Pedro aquí profetiza, ¿no? Y pues, la historia la lee ya desde el punto de vista cristológico, desde el punto de vista pascual. Ustedes dieron muerte al justo y dan indulto al asesino. Miremos hoy la vida, cómo está la vida hoy también, actualmente, cómo estamos. Que Dios nos dé la gracia de anunciarlo a Él con la vehemencia de su santa palabra. Cristo vive, aleluya.